El Congreso de la República alista terreno para reformar la ley en materia de antejuicio, con lo que daría vía libre a los diputados para destituir a magistrados de la Corte de Constitucionalidad y al Procurador de Derechos Humanos. Ante ola de críticas de la comunidad internacional que recibe la decisión en contra de la presencia de CICIG en Guatemala, el presidente Jimmy Morales le envió un mensaje a los países que brindan cooperación económica a Guatemala. El Sindicato de Trabajadores de la Salud interviene en conflicto por aumento de salarios en el Ministerio de Salud y hace otra propuesta que difiere de la postura de los médicos que han estado en huelga desde hace 3 semanas. La Corte de Constitucionalidad decide que la mina de San Rafael puede seguir operando siempre y cuando el Estado de Guatemala de inmediato realice una consulta comunitaria. En noticias del mundo, Argentina adoptará nuevos impuestos a las exportaciones y va a reducir el tamaño del Estado en pos de equilibrio fiscal, mientras continúan negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Se lleva el show. Aprovecha el 30% de descuento para poner bien chilero tu hogar. Agencias Guay presentó. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Les saluda María René Varillas. Gracias por acompañarnos en Noticiero Guatevisión. María Luisa Gómez se encuentra de vacaciones. Va a ser un gusto para mí poder acompañarles. Tormenta esta noche, tanto en el clima, pero también tormenta política, la que está resonando en nuestro país. Comenzamos de inmediato con la información. Conoce todos nuestros productos en tiendas y redes sociales. Sur, somos más que pinturas. Presenta. El Congreso se dispone a reformar la ley en materia de antejuicio. La modificación va a permitir que los antejuicios promovidos ya no sean conocidos por la Corte Suprema de Justicia. Diputados de oposición advierten que esta medida podría ser para destituir a magistrados de la Corte de Constitucionalidad y también de la PDH. En la sesión de este martes, los diputados conocerán la iniciativa 5300 que reforma la ley en materia de antejuicio. Esta fue promovida por el diputado Fernando Linares Beltranena y entre las modificaciones está que la Corte Suprema de Justicia ya no conozca los expedientes, sino que se trasladen de manera directa. El congresista ha criticado que antejuicios promovidos en contra de magistrados de la CC, PDH y Fiscal General no han prosperado y busca que con la modificación los procesos sean conocidos de manera directa por el Congreso para que se les retire la inmunidad. Para ver si procede la remoción del antejuicio para que pueda juzgárseles en los tribunales comunes. Yo estoy totalmente de acuerdo con que se aplique la Constitución en este término, porque creo que hay muchos indicios, tanto de Jordán Roas como de los magistrados titulares de la Corte de Constitucionalidad, de que pueden haber cometido algunos hechos ilegales. La propuesta es apoyada por otros congresistas que aseguran que los magistrados de la CC y el PDH han cometido prevaricato y deben ser investigados. Yo esperaría que así como tratan los antejuicios de la Corte de Constitucionalidad, del Procurador de los Derechos Humanos, que ni siquiera permiten aquí que se le pueda citar a un procurador, que paran todos los antejuicios en la Corte Suprema de Justicia, pero el prevaricato que han cometido en varias oportunidades, y no sé si van a seguir sobre esa misma vía, eso es penado por la ley. Mientras diputados de oposición advierten que con esta reforma se pretende una ruta más rápida para poder destituir a magistrados de la CC y al PDH para nombrar a personas afines a las decisiones que ha tomado el presidente Jimmy Morales. La Corte de Constitucionalidad es un elemento fundamental de la institucionalidad democrática del país y no podemos atentar en contra de ella porque nos gusten o no nos gusten sus resoluciones. Estas modificaciones se dan en medio de la crisis política por el anuncio del presidente Morales de no renovar el mandato de la CICIG y porque en otras oportunidades la Corte de Constitucionalidad le ha enmendado la plana al gobernante por amparos promovidos por el PDH. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez.
Bueno, y hablando de antejuicios, la comisión pesquisidora que conoce precisamente el antejuicio en contra del presidente Jimmy Morales podría entregar el informe circunstanciado a finales de octubre. La comisión pesquisidora fijó el cronograma de cómo procederán con el antejuicio en contra del presidente Jimmy Morales. Debido al tamaño del expediente, los integrantes definieron que por 15 días revisarán los documentos de manera personal. Esto les ocupará hasta el 14 de septiembre. Del 17 al 28 de septiembre harán un examen público para leer las partes conducentes y escuchar los audios adjuntados al expediente. Será a partir de octubre que escuchen a las partes involucradas. El Ministerio Público será citado para que el 1 de ese mes ratifique la denuncia que interpuso en contra de Jimmy Morales. El 2 de octubre será el turno de la CICIG, el 3 del TSE y del 5 al 10 de octubre a terceros interesados. La comisión pesquisidora fijó del 11 al 14 de octubre para que el presidente pueda presentar sus pruebas de descargo. Mientras del 15 al 19 de octubre se tiene previsto que elaboren y revisen el informe circunstanciado para que a más tardar el 25 de octubre lo entreguen al Pleno. Con este calendario, los integrantes de la comisión tendrán suficiente tiempo para revisar el expediente y emitir una recomendación. El antejuicio promovido en contra de Jimmy Morales es por el delito de financiamiento electoral ilícito por anomalías durante la campaña de 2015. Por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Y después de causar polémica el pasado viernes, el presidente Jimmy Morales acudió esta mañana a la entrega de más de 16,000 computadoras y en su discurso agregó que Guatemala puede realizar proyectos con fondos propios y no con fondos de cooperantes. Durante la entrega de más de 16,000 computadoras para escuelas del país, Jimmy Morales aprovechó la oportunidad para mandar un mensaje a la comunidad internacional, en el cual agradeció el apoyo, pero agregó que hay responsabilidades propias que se deben cumplir. Y siempre agradeceré la cooperación internacional, y lo dije desde el mismo discurso de posesión. Gracias a los que nos cooperan, gracias, pero hay responsabilidades nuestras que nosotros debemos cumplir. Acompañado de su gabinete, Morales dijo en la actividad del Ministerio de Educación que espera que los menores puedan tener un crecimiento profesional y que lleguen a trabajar en algunos ministerios del gobierno, entre ellos en el de Relaciones Exteriores. Agregó que deberían hacer la diplomacia más digna, esto indicando que en lugar de pedir, que puedan dar. Dentro de 20, 30 años pudiésemos ver a muchos de ellos acá, en el Ministerio de Educación enseñando, allá en el Ministerio de Salud salvando vidas, en el Ministerio de Agricultura proponiendo soluciones agrícolas para un país eminentemente agrícola, en Relaciones Exteriores haciendo de la diplomacia guatemalteca la diplomacia más digna, no poniendo la mano así en cooperación, sino diciendo, tengo dos manos, ¿cómo lo ayudo? Porque no hay países pequeños ni pobres, hay países que luchan por desarrollarse. Por Una Guatemala en Paz, David Sanchinelli y Emilio Artiga. Bueno, y el sector de exportaciones de Guatemala dio su postura en relación a la decisión del Ejecutivo de no renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Antonio Maluf, presidente de AGEXPORT, dijo que respeta las decisiones institucionales. Estamos conscientes de que la lucha contra la corrupción debe continuar. La lucha contra la corrupción es importante porque la corrupción afecta a la competitividad del país. Hace unos momentos les mencionaba yo de las carreteras. Y tenemos malas carreteras precisamente porque ha habido corrupción y no se han construido cuando los fondos han sido asignados. Entonces es importante que tengamos instituciones fuertes para que puedan esas instituciones hacer su trabajo de buena manera. Puede ser que sí hayan algún tipo de implicaciones económicas, pero nosotros que estamos trabajando para que Guatemala siga adelante no vamos a dejar que la economía se deslice. Vamos a seguir trabajando con más ahínco aún porque sabemos que muchos guatemaltecos dependen de nosotros. Bueno, y seguimos repasando más información. Jimmy Morales afirmó que las próximas elecciones nacionales deben ser libres y no intervenidas. Le hizo un llamado a la población para ejercer su libertad y oponerse a medidas que tome el gobierno, pero que no obstaculicen el desarrollo del país.
Este lunes, en una actividad del Ministerio de Educación, donde el gobierno central presentó la entrega de 16.224 computadoras por un costo de 47.5 millones de quetzales, el edificio del ministerio fue resguardado por más de 25 agentes de la SAAS e incluso con apoyo del ejército. En la tarima de los periodistas se encontraban 2 agentes de la SAAS pendientes de los movimientos de los comunicadores. Entre su discurso, el mandatario Jimmy Morales afirmó que las próximas elecciones serán libres y no intervenidas. Le hizo un llamado a la población para que se oponga al gobierno, sin embargo, no al desarrollo del país. Y a un año de elecciones, invito a todos los que se van a postular para candidatos, y Dios mediante van a ser elecciones libres, no intervenidas. Invito a todos los candidatos a que le den continuidad a Guatemala, a que si se quieren oponer, hagan oposición al gobierno, o al gobierno que quede libremente electo, pero no le hagan oposición al desarrollo de Guatemala. En dicha actividad, Morales criticó a los periodistas que cubren la fuente del organismo ejecutivo, indicando que deben de saludar cuando se entona el himno nacional, por ser un símbolo patrio. A veces me extraña, y por favor no lo tomen a mal, a todos nuestros periodistas que nunca saludan en nuestro himno nacional. No lo tomen a mal. Está bien para los que son extranjeros. Está bien. Por una Guatemala en paz, David Sanchinelli y Emilio Artiga. Conoce todos nuestros productos en tiendas y redes sociales. Sur, somos más que pinturas. Presentó. Hacemos nuestra primera pausa y volvemos con mucho más aquí en Noticiero Guatevisión. Dolor en Nevaj Quiché ante la llegada del cadáver de la niña macheteada. Tenemos toda la información. Vamos a continuar con más información. En medio del dolor y reclamos, llega a Nevaj el cuerpo de la niña Brenda Raimundo. La menor fue atacada por un hombre junto a su familia con un machete. Falleció después de 13 días de agonía. El cuerpo de la niña llegó a las 10 de la noche a Nevaj Quiché, donde la esperaban familiares y amigos que trasladaron el féretro en un vehículo particular a su humilde vivienda. Largamente yo no me siento mal, solo porque yo estoy haciendo la lucha para ver mis familias, ¿no? Porque ya en todas sus noches, casi ya como 3 o 5 noches que yo no duermo, no sé cómo voy a salir de esto, porque así como ahorita yo me estuve sentado aquí toda la noche sin dormir y bueno, yo no me siento el sueño ahorita, pero no sé qué resultado me van a dar después. José Antonio Chel Ceto, el atacante que fue detenido por los vecinos, fue ligado a proceso penal por un juez en Nevaj Quiché, acusado de los delitos de homicidio en grado de tentativa y femicidio en grado de tentativa, delitos que se presume cambiarán tras la muerte de la menor. ¿Cómo fue este accidente? Que eso es una tristeza. Ese tipo que hizo esa cosa así, no sé cómo la ocurrió para matar a una persona a filazos. Justicia y que cumplan, pues, que hagan su justicia como se debe ser. El sepelio de la niña se llevará a cabo el martes 4 de septiembre en Nevaj Quiché, con imágenes de Mardoqueo Guzmán por una Guatemala en paz. Héctor Cordero. Bueno, y en otros temas, ante la solicitud del aumento salarial por parte de los médicos del sistema de salud, hoy el Sindicato Nacional de Trabajadores se alejó de la exigencia de los galenos y realizó una nueva propuesta. Los sindicalistas de salud intentaron adelantarse a los médicos en su lucha por un incremento salarial. El Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud, sin estar invitado al diálogo por el incremento a los doctores, autoaceptó la propuesta del ministro de un bono único de 4.000 quetzales. Aunque según el ministro de Salud, Carlos Enrique Soto, la propuesta fue iniciativa del sindicato. Esto se da 4 semanas después que arrancaran las medidas de hecho de parte de los galenos y sin que el sindicato figurara en ninguna negociación. Hoy aparecieron sin que nadie les llamara y aceptaron la propuesta que aún no ha sido aprobada por el Ministerio de Finanzas. Nosotros, los trabajadores de la salud,
aceptamos la propuesta del señor ministro. Él nos está proponiendo dar 3.000 quetzales de un incremento a partir del mes de enero. También él nos está ofreciendo un bono único de 2.000 quetzales, que por supuesto que nosotros lo aceptamos. En nombre del San Juan de Dios, nosotros ya aceptamos y creo que es una buena propuesta para todos los trabajadores. El documento presentado por el sindicato resalta que se traslada al Ministerio de Finanzas, dependiendo de su disponibilidad económica para hacerlo efectivo. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. Bueno, y médicos de los hospitales nacionales han dejado claro que continúan con la solicitud del aumento salarial para la dignificación de su labor y esperan una importante y decisiva reunión. Los médicos del Hospital Roosevelt dan inicio a la cuarta semana del cierre de consultas externas y el no programar operaciones. Esto como medida para lograr un incremento salarial. Además, esperan una reunión con autoridades y otra con el Procurador de Derechos Humanos para lograr una pronta solución a esta problemática. Por su parte, los médicos del Hospital General San Juan de Dios continúan con medidas. Todos los días realizan un plantón en la entrada de este centro asistencial, también por un incremento salarial. Es la ley que nosotros hicimos desde hace mucho tiempo, que fue evaluada por el Ministerio de Salud y se pasó al Congreso de la República. Eso también está en proceso, es por la que nosotros hacemos el plantón, porque no se nos ha atendido en ese sentido. Se nos ha ofrecido un incremento anual de 4.000 quetzales, es decir, 4.000 en total para este año y para el año entrante. El comité ad hoc espera una reunión para poder llegar a un acuerdo. Con el señor ministro de Salud Pública, el ministro de Finanzas, el señor Procurador de los Derechos Humanos, el Ministerio de Trabajo y nosotros como comité ad hoc para tratar de llegar a un acuerdo. Depende de esta reunión las acciones que tome la Asamblea General de Médicos. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. Por su parte, el ministro de Salud, Carlos Soto, indica que ha pedido que la mesa de diálogo programada para el día de mañana en el Congreso de la República sea programada para que exista la posibilidad de integrar a otros médicos y llegar a una negociación para el año 2019. Sí, el día de mañana tenemos una citación por parte de la diputada Carla Martínez para continuar con el diálogo, ¿verdad? A ver a qué conclusiones llegamos. Y como les decía yo, para mantener, sobre todo, tratar de mantener los servicios de consulta externa abiertos y darle la atención al pueblo de Guatemala. Yo creo que en este tema tenemos que negociar, ¿verdad? Llegar a una negociación final que logremos hacerle que sea real, alcanzable y que la podamos hacer para el próximo año, 2019. Ser maestro y médico en el área pública en un país como Guatemala no es fácil. Ambas profesiones son apasionantes. Una tiene que ver con la formación educativa y la otra con la preservación de la salud y de la vida. En países con otra visión, ambas estarían entre las profesiones más protegidas en salarios y oportunidades. Aquí la situación es otra. Al sindicato de maestros se le utiliza de manera política y a los médicos ni siquiera se les toma en cuenta. Al contrario, se les pone a trabajar en condiciones deplorables en los hospitales nacionales. A la dirigencia magisterial la reciben los presidentes. A la de los médicos, mejor si se quedan callados y sin hacer tanta bulla. Total, al gobierno le importa poco la vida de los guatemaltecos.
El Consejo de la Corte Suprema de Justicia firmó un acuerdo en mejoras salariales con el sindicato, beneficiando las condiciones de trabajo de 11.500 empleados del organismo judicial, con un aumento salarial de 800 quetzales al sueldo base y de 2.200 quetzales, más bien dicho, al bono mensual. Será efectivo a partir del mes de junio del 2019. El bono de Semana Santa no sufrió ningún incremento. El impacto a las finanzas del organismo judicial será de 90 millones de quetzales anuales. Y aunque no reveló la cantidad que el sindicato les había solicitado, el Ejecutivo dijo que las pretensiones eran demasiado elevadas. A última hora, la Corte de Constitucionalidad resuelve varios amparos en contra del presidente Jimmy Morales y da luz verde para la operación de la mina San Rafael. Eso sí, con una condición, le contamos al volver. Vamos a seguir con más información esta noche. Luego de 435 días, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad resolvieron que la mina de San Rafael puede continuar funcionando con la condición que se realice la consulta comunitaria a la comunidad Xinca de inmediato. Se ordena que se confirma la sentencia de primer grado. La Honorable Corte Suprema de Justicia en su oportunidad suspendió la licencia y en el caso del Tribunal Constitucional confirma aquella suspensión, pero subrayamos, se ordena que inmediatamente el Estado, a través del Ministerio de Energía y Minas, proceda a efectuar la consulta y una vez efectuada la consulta, que el proyecto minero continúe su funcionamiento. Esto es en razón de las constancias procesales, del principio de seguridad jurídica y de la aplicación de la ley, empezando por la Constitución Política de la República de Guatemala, tratados internacionales y las leyes ordinarias. La minera San Rafael puede seguir funcionando con la condición de que se efectúe la consulta inmediatamente. Esa orden lleva los apercibimientos legales y, como bien se sabe, quien debe efectuar la consulta es el Estado de Guatemala a través del Ministerio de Energía y Minas. Además, 3 acciones de amparo promovidas contra el presidente Morales fueron rechazadas por los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, entre estas las del abogado Alfonso Carrillo por la renovación de la visa del trabajo del jefe de la CICIG por falta de materia. En el amparo planteado por Alfonso Carrillo Marroquín contra la ministra de Relaciones Exteriores y el presidente de la República de Guatemala, suspensión definitiva del trámite por prematuridad en la presentación de la acción. En cuanto a la acción de amparo promovida por el Procurador de los Derechos Humanos contra el Ministro de Gobernación, el Director General de la Policía Nacional Civil y el Presidente de la República de Guatemala, por unanimidad no se otorga amparo provisional. Y en el amparo planteado por Marco Vinicio Mejía Dávila en contra del presidente de la República de Guatemala, por unanimidad no otorgó amparo provisional. Bueno, y vamos a regresar al tema de las reformas a la ley de antejuicio. La viabilidad precisamente de esto podría ser aprobada por el Congreso de la República y está generando 2 posiciones distintas, según el punto de vista de 2 abogados que consultamos. El sistema de pesos y contrapesos republicano no ha funcionado precisamente porque la Corte Suprema de Justicia, de una forma politizada, ha detenido algunos antejuicios y le ha dado trámite a otros. Yo creo que debe darle trámite a todos los antejuicios
y que sea el juez pesquisidor o la comisión pesquisidora del Congreso, en su caso depende de qué autoridad sea antejuiciada, a la que le corresponde dictaminar si hay o no lugar a retirar un antejuicio. Lo que el Congreso quiere es que llegue directo a ellos y ellos calificar si hay elementos para que se abra la investigación. Esto es un error porque la única garantía de conocimiento jurídico que hay en este momento es que pase precisamente por un juez o por los magistrados. Pero estas reformas que están proponiendo ahorita, lo único que están buscando es la construcción de impunidad y además están buscando poder tener el sartén por el mango para destituir a funcionarios cuando estos no responden a los intereses, como es el caso actual de la Fiscalía General, del Procurador de Derechos Humanos y de algunos magistrados. Vamos a hablar del caso Agua Mágica. El hermano de Roxana Valdetti, Alejandro Valdetti Elías, era el gran jefe, según un testigo que reveló que no solo se trataba de un mito cuando se hacía referencia en las oficinas de AMSA al gran jefe, extremo que hoy ha quedado confirmado. Era como una especie de mito en la oficina. Se mencionaba al jefe o al gran jefe. El testigo era trabajador del departamento de compras. Dijo que su jefa, Sandra García, en muchas ocasiones se refería al gran jefe como la persona involucrada en AMSA. Y en repetidas ocasiones se escuchaba nombrar a esa persona o a ese seudónimo, el gran jefe o algo así. En esas ocasiones fue que lo escuché. No fue que directamente la licenciada Sandra me dijera, mira, fíjate que el gran jefe me dijo esto. Aseguró que aunque no conocía su aspecto físico ni su nombre, en una oportunidad llevó un vehículo de AMSA a reparación en un taller de la zona 4. Recordó que alguien le mencionó que él estaba presente. Todos entendíamos que era una persona que estaba por encima de todos, ¿verdad? Y que giraba instrucciones de forma directa para las operaciones de la institución. Dijo que no tuvo la participación en ningún trámite administrativo, pero vio cuando AMSA recibió el líquido y colaboró descargando los vehículos que transportaron el líquido. Lo llevaron en canecas, primero en toneles y luego en canecas, y pues, ¿cómo decirle? Fue la forma física en la que pude tener contacto con ese líquido, y tuvimos contacto debido a que se nos requirió el apoyo para descargar el producto de los vehículos donde lo llevaba. Por una Guatemala en Paz, Suseli Contreras y Byron Secaida. El Ministerio Público solicitó ante el Tribunal de Mayor Riesgo C enviar a juicio a Gustavo Adolfo Soto Osorio por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero. Adolfo Soto fue auditor y contador de 7 empresas vinculadas al exalcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, supuestamente fueron utilizadas para el desvío de fondos de la comuna. El Ministerio Público tiene las pruebas para enfrentar un debate y demostrar que esas empresas fueron creadas por un periodo de 15 días del 13 al 30 de octubre del 2008, durante el cual se trasladaron los fondos. El sindicado se encuentra bajo prisión preventiva desde febrero de este año. Otras 18 personas también se encuentran bajo proceso. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión. Feliz inicio de semana, soy Sara Guerrero y nuevamente le estoy presentando el informe climático para el territorio nacional. Como todos los días iniciamos con esta imagen satelital en donde observamos que aún existe remanente de humedad en todo el territorio guatemalteco. Esto se debe a una onda tropical que ingresaba el día sábado y que aún pues tenemos humedad debido a ella en el ambiente. Tenemos también el comportamiento de los cielos y vemos que en la mayor parte del territorio guatemalteco aún tenemos lluvias generalizadas. Sin embargo, en el norte del país empezamos a presenciar un cielo pues un poco más despejado, temperaturas mucho más agradables. Y hablando de las temperaturas, le colocamos en pantalla específicamente las temperaturas de esta región. Las mínimas oscilarán entre los 7 y los 15 grados, mientras que las máximas las tendremos entre los 19 a los 26 grados. La siguiente región, como siempre, presenta temperaturas más cálidas. Nos vamos al oriente, en Zacapa mínima de 24 con máxima de 35, mientras que el sur, Escuintla, una mínima de 22 con máxima de 36. Y nuestra última región presenta las siguientes temperaturas. Acá las mínimas van a estar oscilando entre los 10 a los 23 grados, mientras que las máximas estarán un poco pues más parejas.
Tenemos también información respecto a la meseta central, específicamente martes, miércoles y jueves. Podemos observar que el miércoles ya disminuyen un poco más las lluvias para que usted lo tome en consideración y la temperatura la estaremos pues disfrutando en unos agradables 25 grados centígrados. Y finalizamos con información respecto al sol. El amanecer lo hemos estado apreciando a las 5:33 y los últimos rayos del sol los tendremos a las 6:32 de la tarde. De esta forma finalizamos el informe climático. Continuamos con más en Noticiero Guatevisión. Gracias, Sara, por este pronóstico. Nos damos a una pausa, ya volvemos. Diputados dan marcha atrás en la iniciativa de ley de protección de las niñas. Bueno, y vamos a seguir con más información. La Comisión de la Mujer pospuso la emisión del dictamen de la iniciativa 5376 que generó polémica por proponer que niñas menores de 14 años puedan interrumpir el embarazo producto de una violación. La iniciativa de ley denominada Protección Integral a Niñas y Adolescentes Víctimas de Violencia Sexual aún no recibe dictamen. El presidente de la Comisión de la Mujer pospuso la entrega del documento por considerar que deben esperar un análisis y hacer cambios técnicos. Además, porque cree que se debe plasmar lo manifestado por miles de guatemaltecos en una marcha por la vida. Probablemente el día miércoles. Considerando que ya vamos a tener la información que nos hace falta. Y por supuesto, miren, aquí hay que aclarar algo y algo muy importante. Tenemos que tomar en cuenta y muy en cuenta lo que la gente y la población está diciendo. Yo creo que el mensaje de ayer fue claro. Ahí ese mensaje tenemos que tomarlo en cuenta. Es la gran mayoría de la población de la que está hablando y nosotros por supuesto los vamos a oír. ¿Podría ser un dictamen desfavorable entonces? Mire, yo soy uno de los 10 miembros de la comisión. Más sin embargo, ustedes conocen mi postura. Recuérdense que yo soy ponente de la ley 5272 y si ustedes ven los postulados de la marcha de ayer, precisamente se centra en todos esos temas que nuestra ley enmarca. La mayoría de postulados son los mismos, defendemos principios y valores, defendemos la familia, defendemos la vida. La iniciativa generó polémica por el artículo 7, el cual permitiría que niñas menores de 14 años puedan interrumpir el embarazo si este fue producto de una violación. Organizaciones que promovieron la ley aseguraron que están de acuerdo con que se elimine el artículo, pero que se apruebe el resto del contenido que promueve la protección a las niñas y adolescentes víctimas de trata de personas y violencia sexual. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Bueno, pasemos a la información internacional. La justicia birmana condenó el lunes a 7 años de cárcel a 2 periodistas de la agencia Reuters acusados de vulnerar el secreto de Estado tras haber investigado sobre una masacre de los rohingyas perpetrada por el ejército de Birmania. 2 periodistas de la agencia Reuters fueron condenados el lunes por la justicia birmana, acusados de vulnerar el secreto de Estado, tras investigar una masacre de los rohingyas perpetrada por el ejército. Las autoridades acusaban a los reporteros Gualón y Kiao Soe-o de conseguir documentos relacionados con las operaciones de las fuerzas de seguridad en Rakhine, la región al noroeste de Birmania, donde se produjo la persecución de los rohingyas. Pocos días después de la detención de los periodistas, el ejército reconoció que soldados y habitantes del lugar mataron a sangre fría a presos rohingyas en septiembre de 2017, y de hecho 7 militares fueron condenados a 10 años de prisión por esa masacre. El veredicto de hoy es muy decepcionante, no solo para los acusados, sino para todos nosotros, los abogados, la prensa, la gente de todo el país. Muy decepcionante para todos nosotros. Las reacciones sobre la sentencia no se hicieron esperar por parte de la propia agencia Reuters, las ONGs Fortify Rights y Human Rights Watch, gobiernos como el de Reino Unido y Francia y la ONU. Creo que todo el proceso del juicio fue una parodia de justicia. Por lo tanto, exhorto al gobierno de Birmania a liberarlos lo antes posible, inmediatamente.
La sentencia llega en un momento de gran tensión entre Birmania y la comunidad internacional, luego de que la ONU acusara directamente al ejército de genocidio por la persecución contra los rohingyas y criticara el silencio de la gobernante, la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi. Y en nuestro segmento al instante hacemos un breve recorrido con las noticias internacionales, los acontecimientos que se generaron especialmente en América. Veamos. Lo último en tecnología fue presentado por GTC App de GIT Continental. LG G7 ThinQ presenta. Un enorme incendio devoró los 200 años de historia del Museo Nacional de Río de Janeiro, una de las joyas culturales más preciadas de Brasil, con un acervo de más de 20 millones de valiosas piezas. El fuego, del que no se han reportado víctimas, comenzó a las 19 horas locales, cuando ya había cerrado las puertas al público. McDonald's cerró varios de sus restaurantes en Venezuela. La prensa local y usuarios informaron que son 7 los locales que dejaron de funcionar, 4 de ellos en Caracas. La empresa informó que operan más de 120 restaurantes en el país y que la medida es parte de una adaptación a la dinámica de los mercados. Alta tensión en la manifestación antigubernamental en Nicaragua. Al menos 2 personas fueron heridas por disparos de armas de fuego efectuados por presuntos paramilitares. Esto provocó el enojo de los manifestantes, que destruyeron un vehículo de la policía y colocaron obstáculos sobre la vía. Tras los hechos, decenas de policías antimotines y grupos afines al gobierno de Daniel Ortega se desplegaron en la zona. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, celebró la decisión de Estados Unidos de terminar con el financiamiento de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. Washington era por lejos su mayor contribuyente hasta el año pasado, pero el Departamento de Estado la consideró una operación irremediablemente sesgada. Conoce el nuevo LG G7 ThinQ, la introducción a un smartphone con inteligencia artificial. LG G7 ThinQ presentó. Con este resumen internacional nos vamos a una nueva pausa. ¿Cuáles son las empresas finalistas del Galardón Nacional a la Exportación? Conózcalas luego de la publicidad. Bueno, seguimos con más aquí en Noticiero Guatevisión. Hoy fueron presentadas las empresas finalistas del Galardón Nacional a la Exportación, que se realiza desde hace 30 años. Este premio reconoce el trabajo de empresas que han posicionado sus productos y servicios en 150 países. El Galardón Nacional a la Exportación se entregará este jueves 6 de septiembre. Este año, en la edición 30, participaron 22 empresas guatemaltecas. De estas, 12 fueron elegidas por un jurado calificador. Estas 12 empresas fueron presentadas como finalistas, y entre ellas está el ganador del Exportador del Año. Nosotros como exportadores pues homenajeamos a todas las empresas, porque todas las empresas que exportan, todas hacen un esfuerzo pequeño, grande, para poder estar ahí. Pero definitivamente una tiene que ganar. Las categorías que serán premiadas son agrícola y pesca, manufacturas, vestuario y textiles y servicios. Es en la noche de la exportación guatemalteca que se reconoce el impacto social y económico que las empresas exportadoras aportan al país. Según el director general de Agexport, Amador Carballido, en el primer semestre del año suma un ingreso de divisas por exportación de 5.578.3 millones de dólares. Entre los finalistas de manufacturas podemos mencionar a la empresa comercial de Aguacates S.A., que tiene siembras en Atitlán, Chimaltenango y Baja Verapaz. Vendemos aguacate fresco al mercado local, también lo exportamos y también procesamos guacamole. El proceso de guacamole lo hacemos 100% natural, no tiene ningún aditivo, ningún conservante. Su aditivo natural es el limón
y hacemos diferentes recetas para el mercado y el deleite de Guatemala, el paladar. El Consejo Nacional de Promoción de Exportaciones y la Junta Directiva de Hexport serán los encargados de seleccionar a través de un sistema de voto electrónico al ganador del máximo galardón, que es el exportador del año. Por Una Guatemala en Paz, Paula Osaeta y Jorge Hernández. Bueno, y fíjese que los alumnos de una escuela en Pekín no aguantan la risa al intentar resolver el problema que les ha puesto su nuevo profesor, un pequeño robot de cabeza redonda y con cara en forma de pantalla táctil. Lo último en tecnología es presentado por GTC App de GT Continental. Científicos de la Universidad de Tecnología de Queensland presentaron el viernes un robot submarino con el que esperan colaborar con la preservación de la Gran Barrera de Coral en el noreste de Australia. Este espacio, nombrado Patrimonio de la Humanidad, enfrenta la amenaza de la depredadora estrella de mar corona de espinas que ha proliferado debido a la contaminación, entre otros factores. El llamado Ranger Bot será un cazador submarino, cuyo software permitirá cazar a las estrellas de mar que se alimentan del coral y aplicarles una inyección fatal que será inofensiva para otras criaturas del entorno. Desarrollado en colaboración con Google, el robot también fungirá como un monitor para generar un mapa de las áreas de coral a escalas nunca vistas. La Gran Barrera de Coral tiene casi el tamaño de Japón o Italia y corre peligro tras 2 años consecutivos de blanqueamiento a medida que aumenta la temperatura del mar debido al cambio climático. Según expertos, una zona de 2.300 kilómetros de largo podría haber sufrido un daño irreparable. Lo último en tecnología fue presentado por GTC App de GT Continental. Bueno, otro tipo de robot. Más adelante vamos a hablar entonces de lo que le habíamos mencionado en el segmento de tecnología, pero vamos a una pausa y ya volvemos. Bueno, ahora nos trasladamos a la redacción de Prensa Libre para conocer los temas relevantes de la edición impresa de mañana martes. Le deseo un buen inicio de semana y le presento las notas más importantes de nuestra edición de martes. Más de 200 expositores de la industria de comestibles presentaron sus productos, servicios e innovaciones en Alimentaria 2018. Y una iniciativa de ley que se discutiría precisamente este martes busca que el Congreso de la República tenga control sobre los procesos de antejuicio, que ya no los tenga que conocer la Corte Suprema. También traemos la segunda parte del reportaje de la Conexión Valdizón. Esta vez tenemos los nexos del excandidato con el transurbano. Finalmente, un problema a la vista de todos, la venta de drogas en el centro histórico, a plena luz del día. Ciudades se lo presentan. Y recuerde que este martes viene el número 3 de los coleccionables para pintar, esta vez con el tema de Tikal. Motivos nacionalistas para valorar lo nuestro. Sí, porque aquí en Prensa Libre estamos para servirle a usted.